Ahí está, ahora sí. Bueno, arrancamos, Ariel. Entonces, Bueno, em, ¿va a cerrar el micrófono? Como quieras, si quieres dejarlo abierto. Ahí está. le voy a cerrar si no hace ruido porque se siente de las grabaciones. Listo, dale, dale, dale. Ahí creo que te quedó abierto todavía. Fíjate, me parece que te quedó abierto. Ahí, va, ahí está, ahí está. Bueno, cualquier cosa, bueno, hablame, preguntame o parame, no hay problema. Bueno, nosotros siempre cuando presentamos el Evangelio, como lo aprendimos la última vez que hablamos, la última clase que vimos, eh, obviamente que si alguien llegó realmente a aceptar al Señor y a entregarse realmente a Cristo y a nacer de nuevo, porque ese es lo mayor de los milagros que puede pasar, es importante después retomar una relación con esa persona que por lo menos una vez por semana uno le vaya haciendo una enseñanza, le vaya dando una enseñanza. Y esas enseñanzas tienen que reforzar la nueva realidad espiritual que están viviendo, porque ahora es una nueva realidad espiritual, no es que cambiaron de religión, o sea, entraron al reino, nacieron de nuevo, eh, fueron perdonados sus pecados. O sea, hay un montón de cosas que ocurrieron en esa charla que le diste de 20 30 minutos predicando el Evangelio y que aceptó a Cristo, que ahora hay que ir desmenuzando todo y profundizando en cada tema para que la persona, bueno, pueda entender qué pasó, porque no cambió de religión. O sea, realmente pasó algo espiritual en su vida. Estaba muerto espiritualmente, nació un nuevo nacimiento y todas esas cosas. Entonces, bueno, poder enseñarle. Pero siempre decimos que para nosotros puede haber muchas más cosas que son importantes, ¿no? Pero para no a tomar una persona y meterlo en todo un estudio bíblico que de repente termina perdiéndose y no sabe para dónde ir, creemos para nosotros es muy importante enseñar ocho cuestiones que son muy importantes en cuanto a que si las aprende y las entiende y las empieza a vivir, empieza a afirmarse en la vida cristiana. O sea, ya su fe no es algo así vano o algo, viste, que no lo puede definir como es su fe, sino que ella empieza a vivir algo que es una fe firme, una fe que está fundamentada. Y entonces de ahí esa persona puede empezar a crecer. Por eso que para nosotros es muy importante comenzar hablando de redención y justificación, porque una persona que llega a Cristo necesita arrepentirse, necesita el perdón para poder salvarse, ¿no? Necesita ese perdón para poder conectar con Dios nuevamente, que es la reconciliación, de eso después lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, lo primero que hay que hacer entender es qué pasó en la cruz, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó con Jesús en la cruz, ¿no? Y entonces, ahí donde hablamos de redención y justificación, que fue la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Entonces nosotros, cuando hablamos de redención, lo que estamos hablando es que la palabra redención significa liberar, ¿sí? Soltar, liberar algo que estaba atrapado y viene alguien y lo libera, ¿sí? Alguien que estaba en esclavitud y viene y lo suelta. Entonces, como el otro día, viste que en un momento yo había hecho una publicación ahí y hablaba y decía que el problema de la humanidad es el pecado. Bueno, lo aprendimos acá hablando con vos también, que el pecado es lo que mantiene al ser humano en esclavitud, ¿sí? Es muy importante porque si el ser humano no se da cuenta que está esclavizado por el pecado, es muy difícil que pueda ser liberado. Nadie va a cambiar de un día para otro, o nadie va a hacerse libre de algo si no sabe lo que le está pasando. Bueno, viste cómo es el tema de las adicciones. Si una persona no se da cuenta que está enferma, le parece que no está, que puede tener la adicción como si nada porque no se siente enfermo. Pero hasta que se da cuenta que está enfermo, cuando se da cuenta que está enfermo, va a luchar contra la adicción. Bueno, en el pecado pasa lo mismo, hasta que yo no reconozco que estoy pecando contra Dios y que el pecado es la desobediencia, que todo lo que hago le ofende a Dios, entonces nunca voy a ser libre del pecado. Entonces la importancia es y obviamente, que después voy a ser condenado a una eternidad sin Dios. No me salvo, digamos. Entonces lo importante es entender que yo soy un pecador y que la redención significa hacerme libre del pecado y, obviamente, me quita de esa esclavitud en la que yo estoy y me salva. ¿Sí? Primero me salva de mí mismo y después me salva del castigo eterno que tengo que Dios nos va a dar si no aceptamos esto. Entonces, cuando uno accede a la salvación, o sea, uno accede, digamos, a esa obra de Cristo, cree en lo que Jesús hizo en la cruz, uno es perdonado del pecado, entonces ahí sos libre del pecado, sos redimido, ¿sí? Sos suelto, sos liberado. Es la idea de un esclavo, ¿sí? La idea de redención es la idea de un esclavo que fue comprado, ¿no? Por eso Colosenses 1:13
nos enseña bien qué es lo que nos pasó. Nosotros no cambiamos de religión, lo que cambiamos fue de gobierno. Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, está hablando potestad, habla de gobierno. Fuimos trasladados del gobierno de Satanás al gobierno de Cristo. Y ahora dice, en Colosenses 1:13 y 14 también, dice que en el cual somos perdonados por su sangre, o sea, fuimos comprados por sangre. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesús. Entonces, eh, esa obra tan gloriosa y tan sobrenatural que Jesús hizo, yo se lo tengo que resaltar a las personas que arrancan en la fe. Hacerle entender de la importancia de la obra de Jesús en la cruz. Primero, de la condición de ellos. Cuando le prediqué el Evangelio ya lo tienen que haberse dado cuenta que eran esclavos del pecado. Pero ahora resaltar sobre eso, decir, mirá, vos estabas esclavo del pecado. O sea, el pecado nos esclaviza, nos pone en una condición de esclavo porque nosotros estamos pendientes todo el tiempo, supongamos que algo sencillo que la gente vive hoy en día, la mentira. Si yo vivo mintiendo, soy esclavo de la mentira, porque en un momento se va a saber la verdad. Y cuando se sepa la verdad, tengo un mayor problema que si hubiese dicho la verdad. Entonces, soy esclavo de la mentira. Hay gente que miente, no le importa nada, pero hay gente que miente y después se va a dormir, no puede dormir porque uy, se llega a enterar cuando dije. Entonces, de alguna manera, sos esclavo. Entonces, la obra de la cruz de Jesús es tremenda porque Él nos hace libre, pero nos hace libre con su sangre. O sea, Él da su vida por eso. Por eso hay que resaltar mucho la obra de Jesús. Entonces, por ejemplo, hay algunas citas bíblicas ahí que vos vas a tener, después léela, donde, por ejemplo, Pablo nos hace entender que nosotros éramos hijos de ira. O sea, que la ira de Dios iba a caer sobre nosotros si nosotros no aceptábamos el perdón de pecado a través del sacrificio de Jesús. Sí, o sea, necesitábamos ser redimidos de esa esclavitud que nos llevaba a un juicio. Sí, éramos esclavos directamente a un juicio donde íbamos a ser condenados como culpables. Entonces, eh, cuando Jesús viene y él, por ejemplo, se enfrenta a los religiosos de la época, y le hace entender que ellos también iban a ser culpables, por más que tuvieran la Biblia, por más que fueran religiosos, por más que culturalmente, aparentemente en el pueblo de Dios y todo lo que ellos decían, Jesús le dice que ellos eran pecadores. Entonces en Juan 8, 34 al 36, que ahí lo tenés en el material, Jesús le dice, Juan 8, 34 al 36, le dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, o sea, que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. O sea, él le está diciendo a una generación que supuestamente tenía una religión, tenía una cultura religiosa, un montón de cosas, le dice, no les sirve nada lo que ustedes tienen porque ustedes viven en pecado. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el pecado? Si nosotros nos cuidamos de esto, de aquello otro, sí, pero el pecado de ustedes es que ustedes ofenden a Dios porque ustedes no le obedecen a Dios. Entonces son esclavos del pecado. La única forma de que ustedes sean libres del pecado es que yo los haga libres. Claro, ellos no entendían ahí cómo iban a ser libres todavía, pero la libertad que traía Jesús era la de la sangre, o sea, derramar su sangre. ¿Y por qué pone esta figura? Porque, bueno, hoy en día dicen que no hay esclavos, pero en realidad hay esclavos en el mundo, ocultos, pero hay. Pero aquel tiempo era muy común que hubiera esclavos. Y los esclavos se vendían, ¿sí? Había una plaza donde había esclavos y se vendían. Entonces vos ibas a decir, yo quiero comprar ese esclavo. Entonces tenía un precio, vos pagabas el precio para que ese esclavo fuera tuyo, fuera tu pertenencia. Pero también estaban aquellos que iban a la plaza y decían, yo quiero hacer libre a ese hombre. O sea, yo lo voy a comprar, pero no va a ser mi pertenencia, lo compro para que sea libre, lo voy a redimir. Eso es lo que hacían. Entonces, ¿qué precio tiene ese hombre? Y decían, tantas monedas de plata. Bueno, yo pago esas monedas de plata para que ese hombre sea libre. Entonces lo redimían. Esa es la figura que hace Jesús. O sea, si bien eso es algo natural, toma esa figura para hacernos entender lo espiritual. O sea, nosotros éramos esclavos, ¿sí? Del pecado. ¿Quién era nuestro dueño? Satanás. Por causa del pecado él nos gobernaba, él era nuestro dueño. Entonces Jesús viene a hacernos libres del pecado y el precio que él paga no son monedas, sino que es su sangre. Él muere por nosotros y su sangre nos hace libres. Por eso que la redención, entender la redención, nos lleva a nosotros a adorar a Cristo, nos lleva a nosotros a celebrar a Cristo, a alabar a Cristo, a entregarle la vida a Cristo. Porque, claro, Él pagó el precio de nuestra libertad, fue su sangre, fue su muerte el precio de nuestra libertad. Entonces, como dice ahí en Romanos 3, 23, 24, el que realiza la redención es Jesús, como te decía recién, y Romanos 3, 23, 24 dice, pues
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, todo el mundo pecó. Romanos 3, 23, 24. Dice, otra versión dice por lo tanto, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo ejecutó. O sea, yo soy pecador, todos somos pecadores, y eso hacía que estemos privados de la gloria de Dios. Eso significa privados de la comunión con Dios, separados de Dios. ¿Sí? Entonces yo estoy separado de Dios por causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús muere por mí, me libera del pecado, me redime, me hace su pertenencia y ahora en su pertenencia me pone en comunión con el Padre. Por eso que es gloriosa la obra que él hace. Entonces, la única forma que nosotros seamos libres del pecado es por el sacrificio de Jesús en la cruz, por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos hace libre. Por eso acá, en el estudio de lo próximo que sigue, él dice cómo fue esa obra redentora, cómo que pasa eso, cómo que pasó. Y entonces vemos que por la sangre de Jesús nosotros somos redimidos. Efesios 1:7, Pablo dice, en él tenemos redención mediante su sangre. O sea, ¿en quién tenemos redención nosotros? ¿En quién somos libres del pecado? En Jesús. Somos libres del pecado de Jesús. Dice, en él, está hablando de Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. O sea, él por gracia nos perdona. Ahora, ese perdón que para nosotros no tiene, yo no hago nada para recibirlo, simplemente me arrepiento, ¿sí? Es un favor que Dios me da, pero para él le costó todo. A mí no me cuesta nada, pero a él le costó todo. Yo tengo que tener la fe de que él lo hizo, pero a él le costó todo, le costó su vida. Entonces, a ver, ¿cómo se ejecuta esa obra redentora? Bueno, por medio de la sangre de Jesús, y ocurre lo que dice después en Colosenses 1, 13, 14, que te lo dije recién, que pasamos de la potestad de las tinieblas a el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dice esta versión, la otra versión dice que tenemos redención por su sangre. Entonces, acá otra vez Pablo afirma la idea de que nosotros somos pecadores, que estamos esclavos del pecado, que estamos bajo el gobierno de Satanás, y que Jesús vino a hacernos libres del pecado, y nos sacó del gobierno de Satanás y nos puso bajo su reino, pero todo esto ocurrió porque él derramó su sangre. Si él no hubiese ido a la cruz, jamás hubiese pasado esto. Entonces ahí es donde tenemos que enfatizar la muerte de Jesús en la cruz, la importancia de la muerte de Jesús en la cruz para perdonarnos de pecados, ¿sí? O sea, redención es igual a perdón de pecados, para resumirlo, ¿no? Entonces después dice, en el estudio dice, ¿cómo yo puedo comprobar que fui redimido? Bueno, ya ahí tengo un montón de citas bíblicas que sí, que bueno, con solamente querer todo lo que leímos hasta recién, yo puedo decir, sí, está bien, yo fui ya redimido, pero bueno, pero si podemos ir a las palabras de Jesús, por ejemplo, Jesús en Mateo 20, 28, él mismo dice que él vino a dar rescate, él vino a dar su vida en rescate por muchos, o sea, que él lo dijo. Él dice, yo vine a dar mi vida para rescatarlos a ustedes. ¿Rescatarlos de qué? Del pecado. ¿Y cómo los voy a rescatar? Con mi vida. Sí, Mateo 20, 28, Jesús dice que él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él mismo lo declaró. Después, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en 1 Timoteo 2:6, él dice que Jesús se dio a sí mismo por rescate por muchos. O sea que también Pablo lo afirma. Lo mismo que dice Jesús en Mateo 20, 28, lo mismo lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:6, donde dice que Jesús vino que, él dice, se dio a sí mismo, o sea, entregó su vida en rescate por todos, ¿sí? O sea, él vino a rescatar. O sea, Jesús dice, yo vine a dar mi vida por mucho, y Pablo dice, Jesús vino a dar su vida para rescatarnos a todos. Y eso nos conecta con con la eternidad, ¿no? Porque, por un lado, vemos lo que dice Hebreos, que una vez el otro día lo estudiamos, cuando hablábamos de Hebreos 12. ¿Te acordás que Hebreos 12 decía que Jesús hizo su sacrificio, presentó su sangre y con su sangre entró al lugar santísimo y la ofreció por perdonar, para perdonar nuestros pecados? Y en Hebreos 9:12 dice así, mirá, él entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. O sea que él nos rescató eternamente, ¿me entendés? O sea, él nos rescata eternamente. Entonces, su sangre nos rescató, ya no por un rato, nos rescató eternamente. O sea que nosotros
siempre que volvamos a entender el sacrificio de Jesús y demos gracias por el sacrificio de Jesús y honremos a Jesús con nuestra vida, nosotros tenemos un rescate eterno, tenemos la salvación eternamente. Eso es lo que dice. Entonces, dice que Jesucristo tomó nuestro lugar y recibió el castigo por nosotros que merecíamos. Y esto lo profetizó Isaías. O sea, lo que Jesús hace es lo que Isaías había profetizado en Isaías 53:5, que es el famoso Isaías 53:5, que cada vez que viene Pascua lo nombramos, y que dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. O sea que el precio de nuestra paz fue toda la obra que Jesús hizo en la cruz, toda la obra de Jesús siendo lacerado, golpeado, escupido, todo, y muerto en la cruz, o sea, todo ese castigo que cayó sobre él fue el precio de nuestra paz. Y cuando dice el precio de nuestra paz, quiere decir que yo, por causa del pecado, estaba enemistado con Dios. Yo estaba enemistado con el Padre, no me podía acercar al Padre porque estaba enemistado con él. ¿Por qué estaba enemistado con él? Porque claro, porque yo lo ofendía con el pecado. Al no obedecerle, estaba en enemistad con el Padre. Entonces Jesús toma mi lugar, se pone intermedio entre yo y el Padre, entre vos y el Padre, ¿y qué hace? Él se sacrifica por nosotros y presenta su sangre y dice, bueno, Padre, perdonalos, yo me entregué por ellos. Entonces el Padre dice, listo, está bien, vamos a entrar en paz uno con otro, que eso es lo que vamos a ver ahora, que es la justificación. La justificación es entrar en paz con Dios. O sea, el primer paso es entender que soy un pecador, que necesito el perdón de Dios porque si no, voy a recibir un castigo eterno. El segundo paso es reconocer que ese pecado que yo cometo me hace esclavo y yo necesito el perdón de Dios, necesito liberarme de ese pecado. Que esa liberación del pecado la hace Jesús en la cruz, entregando su propia vida, derramando su sangre, y el precio de mi libertad es la sangre de Jesús. Que esa obra que Jesús hace en la cruz, y si yo lo creo, inmediatamente a mí me conecta con el Padre nuevamente, me saca de la posición de enemistad y me hace amigo del Padre. O sea, me reconcilia con el Padre, me da una relación de paz. Dejo de ser enemigo y ahora paso a ser amigo. Dejo de estar enemistado y ahora paso a tener paz con Dios. Entonces, esa paz, esa relación de paz que tenemos con Dios se llama justificación. O sea, Jesús nos justifica delante del Padre. O sea, yo no tengo nada para justificarme, soy tremendamente pecador y el Padre dice, vos no tenés nada bueno para acercarte acá. Viste que la gente dice, bueno, pero yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Y Dios dice, no, conmigo no hay ninguna buena persona. Jesús mismo en el momento le dice, Señor bueno, y él dice, ¿a quién le dice? ¿A mí me dice Señor bueno? No hay nadie bueno en la tierra, ni yo soy bueno. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer delante de Dios para justificarnos, para salvación. Después otro, viste que cuando hablamos cuando hiciste la escuela con visiones cristianas, vimos que hay una parte de justificación que tiene que ver para bendición, que son la justificación de las obras. Pero para salvación yo no hay nada que pueda hacer. De la única manera que yo me puedo salvar es por la obra de Jesucristo. Entonces, si yo entiendo esa obra, yo voy a entender que fui, gracias a Jesús, justificado delante del Padre. ¿Qué significa justificado? Significa que el Padre te mira a través de Cristo y te dice, no me debes nada y yo no te debo nada, estamos a mano. ¿Sí? Estamos a mano. No me debes nada. Venís acá y, o sea, hacemos cuentas, ¿sí? Estamos al día, hacemos cuentas. Es como cuando vos te digan, bueno, mirá, dentro de acá se cumplen los 10 años, listo, se limpió la pena, nadie hacemos cuenta que no pasó nada y avancemos. Una cosa así, justamente lo que vos estás viendo, una cosa así. Entonces, no me debe nada, listo. Pero vos no te acordás lo que yo hice, no, yo no me acuerdo nada, ya me olvidé. No sé, ¿quién me está hablando? ¿Qué Ariel me está hablando? No, no, yo no conozco el antiguo Ariel, conozco este, te dice Dios. Entonces ya está, te justifiqué, estás justificado, no me debes nada, estás libre. Entonces, acá en el material dice que la justificación es un acto soberano de Dios, que solamente Él por gracia lo hace, y lo hace en base al pacto que le hizo a Abraham. Él hizo un pacto a Abraham, ¿sí? Y Pablo le hace referencia a ese pacto en Gálatas 3, a los Gálatas, en Gálatas 3:8, él le dice esto, hace referencia a ese pacto y él le dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciéndole, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. O sea, ya lo estaba profetizando Dios, se lo estaba diciendo a Abraham, le estaba prometiendo a Abraham que a través de él
iban a ser bendecidas a todas las naciones. Gálatas 3:8. Dice la Escritura, habiendo previsto, ¿sí? Se anticipó de que Dios justificaría por la fe a las naciones, se lo anunció a Abraham. Le dijo, mirá, va a llegar un tiempo, ¿sí? Que por medio de tu simiente, que es Jesucristo, yo voy a justificar a todas las naciones. Todos aquellos que crean en mi Hijo, que crean en Cristo y que crean esa obra, van a ser justificados. O sea, van a ser perdonados y van a entrar en paz conmigo. El mundo que está enemistado va a entrar en paz conmigo. ¿Por medio de quién? Por medio de mi Hijo. O sea, eso es lo que ya le estaba anunciando y estaba profetizando, obviamente, le estaba profetizando Dios a lo que iba a pasar a Abraham por las generaciones que venían después. Ahora, ¿cómo somos justificados? Bueno, un poco recién lo vimos, pero vamos a firmarlo. Soy justificado por fe. O sea, si yo no creo en la obra que Jesús hizo en la cruz, yo no puedo acceder a eso. O sea, yo por más que mire todos los años la película de la Pasión de Cristo, me la ponga a mirar en la tele y me ponga a llorar por lo que Jesús le hicieron, y uy, qué tremendo, qué malo, y después no creo en eso, digo, bueno, es una película que hizo Hollywood, eso nunca pasó, entonces olvídate que voy a ser justificado. Ahora, si yo creo con todo mi ser que realmente Jesús fue a morir por mí, que en ese lugar estaba yo, debería estar yo y estuvo él, entonces ahí sí puedo acceder por fe a lo que realmente Dios tiene para darme, que es salvación, que es vida eterna con él, que es justificación, él me justifica. Entonces, Romanos 1, Romanos 1, 16, 17, ahí Pablo dice, le escribe a los romanos, yo siempre digo que todo lo que es el libro de Romanos es el evangelio perfecto, o sea, si uno pudiera leer todo Romano entendería todo el evangelio, ¿no? Si a vos te faltaran todos los libros de la Biblia, pero tendrías Romanos, podría entender todo el plan de Dios. Entonces dice, verso 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. O sea, fíjate que, ahora leo el otro versículo, pero él dice, es poder de Dios para salvación. O sea, nadie nos puede salvar, ni nosotros mismos podemos salvarnos, si no fuera por ese poder de Dios, que el Evangelio es, es el poder de Dios para salvarnos. Y el Evangelio que predicamos justamente eso, es la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados en la cruz, y obviamente que el Evangelio no termina ahí, que después de la resurrección y después Cristo siendo entronado como rey. Pero el Evangelio arranca ahí, el entender que nosotros fuimos perdonados nuestros pecados por los sacrificios de Jesús. Entonces dice, verso 17, de hecho, el Evangelio se revela, perdón, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe virá. La otra versión que vos tenés dice, para que la tengo acá en Reina Valera, la tengo acá, vamos a ponerla de ahí porque es más. Romanos 1, espera, vamos a leerla ahí. Espera que lo busco. Tiene humedad y tengo toda la hoja pegada. Romanos 1, 16, 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, dice, la justicia se revela, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios en este caso que habla Pablo? Es esta justicia que a mí me perdona, que me justifica delante de Dios, que me dice, vos ya no me debes nada, quedás libre de culpa, ¿sí? Te borro la maldad, te borro las culpas y hace cuenta que vos naciste nuevo ahora, no sé, no me acuerdo de vos, no sé de quién me estás hablando. Cuando me decís, Señor, mirá que el año pasado me mandé esta, el año anterior hice la otra, y yo dice, no sé de quién me está hablando, esa persona ya no la conozco, no sé quién es. Eso es lo que hace Dios, o sea, borra tus maldades, dice que Él borra tus maldades, borra tu pecado y no los trae a memoria, o sea, los borró. O sea, y esa es la justicia de Dios, de la que habla Romano. Y dice que yo accedo a esa justicia, fíjate que dice que se revela. O sea, revelar no es algo que yo lo puedo entender, Dios me lo hace comprender. Y se dice que se revela por fe y para fe. O sea, por la fe yo creo que el Padre me perdona, por la fe. Yo creo que Dios me perdona en su Hijo y que ahora soy justificado y puedo entrar a su presencia con libertad. Que en ningún momento yo tengo que sentir culpa por las cosas que hice en mi vida porque ella me perdonó. Obviamente que de ahí para adelante Él me va a pedir cuenta, pero por lo que pasó antes, Él no me pide más cuenta, Él me perdonó. Entonces yo ya no puedo entrar
a su presencia con culpa o con, bueno, qué sé yo, no sé si Dios me escuchará por, viste, lo que hice antes de conocerlo. Yo era esto y ahora Dios dice, no me traiga a memoria las cosas pasadas porque yo hago todo nuevo. O sea, no me traiga a memoria las cosas pasadas, yo estoy haciendo todo nuevo, te estoy dando una nueva vida. Entonces, esa justicia se revela por fe, yo tengo que tener certeza. Y la otra cosa es, se revela por fe y para fe, porque ahora voy a vivir en esa fe, para fe. Por eso dice después, como está escrito, mal justo por la fe vivirá. Entonces yo ahora empiezo a vivir por fe. Y esa fe que está hablando ahí no es que yo digo, no, tengo la fe que van a pasar ciertas cosas, va a pasar esto, va a pasar aquello, no. Esa fe que él me está hablando es que empiezo a vivir para fe, o sea, empiezo a vivir en una fe en la cual yo todos los días no, ya sé que no siento culpa. Dios me quita la culpa, Dios me quita el peso que yo llevaba del pecado, ¿se entiende? O sea, yo ahora empiezo a vivir en libertad. Y eso es maravilloso. Solamente se accede por fe. Hay gente que toda la vida llega a Cristo y toda la vida se sigue culpando por las cosas malas que hizo. Y Dios le dice, no te culpes más. O sea, lo hiciste y era lógico que lo hicieras porque estabas sin mí. Era lógico que lo hiciera porque no te gobernaba el espíritu, porque no te gobernaba yo, porque todavía no había nacido de nuevo. Porque lo que te gobernaba era el viejo Adán, el pecado que habita en tu vida. Pero ahora que viniste a mí, todo lo pasado ya está, ya se borró. O sea, es borrón y cuenta nueva, arrancamos de cero. Ahora sí, desde la cruz para adelante, ahora te va a pedir cuenta de lo que hagas, porque ahora supuestamente uno ya nació nuevo. Entonces, una cosa que también dice acá cómo ser justificado, es bueno, es confesar, ¿no? Confesar a Jesús como el Señor y creer que Dios le levantó a los muertos. O sea, eso es fundamental, porque si no, no puedo acceder a esto. Y está el famoso Romanos 10, 8 al 10, que siempre lo leemos, que en esta versión que tengo acá en el estudio dice Romanos 10, del verso 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto es una cuestión de creer y confesar, ¿sí? La salvación que nosotros accedemos, esa salvación que Dios nos da, no se puede acceder, por eso, ¿viste? Por eso te digo, la oración de fe no vale, no es válida la oración de fe. Esa repita conmigo no es válido porque la gente está repitiendo sin tener presente todo esto. Repite y repite y repite y vos no sabés si lo que está repitiendo lo cree. Porque yo soy salvo creyendo, debo creer. Y el creer me va a llevar a confesar. O sea, yo no puedo decir, no, decí conmigo. Bueno, pero ¿por qué le hace repetir? No, porque tiene que confesar. Pero ¿cómo puede confesar algo que no cree todavía? O sea, lo va a confesar porque vos le estás diciendo repetí conmigo. Y obviamente va a repetir, ni sabe lo que está diciendo. Pero en realidad, se accede a la salvación no solamente por confesar, sino por creer lo que estoy confesando. Entonces, cuando yo confieso que realmente creo que Jesús es el Señor, que está sentado en el trono, que de ahora en más le voy a entregar mi vida y que Él me va a gobernar, y con mi corazón también creo que Dios lo levantó de los muertos, entonces soy salvo. Entonces ahí dice, porque para ser justificado necesito creer. Si yo no creo, no puedo ser justificado. ¿Y cómo yo realmente puedo tener la certeza de que estoy siendo justificado? Porque lo estoy confesando con mi boca. ¿Y por qué lo confieso con mi boca? Porque lo creo. Entonces Dios mira y dice, no, a este sí lo voy a justificar. ¿Por qué? Porque lo está creyendo. Porque de su corazón lo está creyendo y lo está confesando con su boca. Y no solamente en ese momento, empieza a decirle a todo el mundo, mira, yo era un pecador y Dios me perdonó y ahora tengo una nueva vida. Y empieza a declarar, a vivir por esa fe, que es contarle a los otros que realmente encontró a Dios, pero no lo encontró como una religión, no encontré a Jesús como una religión. Encontré a aquel que me salvó. O sea, puedo reconocer en Jesús no el Jesús que está en un crucifijo, sino el Jesús ni el Jesús que está, que se habla en la iglesia evangélica, o no. Tuve un encuentro personal con ese Jesús que en un momento hace 2000 años atrás estuvo en la cruz clavado y que el Padre lo desmenuzó, lo hizo pedazo en la cruz para salvarme a mí. Y yo creo en ese sacrificio y lo confieso. Entonces ahí Dios dice, sí, listo, ya te justifico, porque estás declarando lo más precioso y lo más maravilloso que podés declarar, creer que realmente mi hijo murió por vos. O sea, es maravilloso. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que es la redención y la justificación. Eh, Uno tiene que tratar bueno, yo no sé si fui muy enredado en explicártelo, pero tiene que tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que la gente lo entienda, ¿viste? Yo una vez, por ejemplo,
Una vez, por ejemplo, lo que hice en un lugar, me acuerdo que íbamos a un barrio muy complicado, chicos viste, con droga, también chicos que tenían problemas con el tema de robos y un montón de cosas. Y recuerdo que en el grupo había, eran como 5 hermanos, y había uno que estaba preso, que no estaba en la cárcel, estaba en la fiscalía. Entonces un día me dicen que si lo podía ir a visitar, y voy a visitarlo, y viste cómo es, te hacen desnudar, te revisan todo, te una historia para poder entrar. Bueno, y entré a un lugar, estaban todas las cárceles, ahí, viste, están los barrotes abiertos, estaban todos sueltos ahí, hay una parte que te recibían, y bueno, fui a sentarme con este muchacho. Me puse a hablar con él, bueno, y ese día le dije algo que después se lo volví a decir cuando él fue libre, lo liberaron, viste, a los 3 meses lo liberaron. Y vino al barrio, y claro, imagínate, venía, viste cómo es, viene al barrio el muchacho que estuvo preso y está todos los amigos para recibirlo, ya lo estaban esperando con el porro, que yo está. Y, y les caigo yo, viste, porque yo venía a ver a su hermano. Y yo me encuentro ahí con que eran como 20 pibes, viste, y ya estaban ahí como preparando la birra y que el porro y que yo tengo el otro, y le caigo yo, viste. Y el vago este me mira y dice, no, no, pare, vino el pastor, pará, vamos a hablar con el pastor, que yo. No, está bien, le digo, si ustedes quieren, si no, síganla, yo vengo otro día. No, no, venía ahora. Y tenía como una tribuna de vagos, ¿viste? Ahí, estábamos en una casa, estaban todos ahí. Y entonces digo, ¿cómo yo le explico a estos tipos toda esta historia, ¿viste? Y bueno, entonces justo había llevado a Luciano, lo había llevado a mi hijo. Me acompañó Luciano ese día. Y le digo, bueno, miren, yo quiero explicarle a ustedes lo que Jesús hizo por ustedes, lo que Dios hizo por ustedes. Y lo agarro a Luciano, ¿viste? Y le digo, imagínense que ustedes, bueno, este acaba de salir preso, le digo, acaba de salir libre que estaba preso. Pero, bueno, a él le pasó algo parecido a vos, porque él estaba, mirá qué loco, estos locos les robaron a un matrimonio que eran policías, re loco lo hago. Y él estaba haciendo campana afuera. Y bueno, lo agarraron, los otros no sé qué se escaparon y terminaron agarrando a él, no sé cómo fue la historia. Pero bueno, lo sueltan y está ahí, entonces él más o menos entendía. Entonces le digo, mirá, supongamos que vos, siempre le hago este ejemplo, no a él, se dice, siempre se lo hago a todos, para hablar de esto, de lo que es la redención, para entender lo que Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Imagínate que vos de repente sos un asesino serial. ¿Sí? En el último año, 365 días, todos los días mataste a una persona. O sea, mataste en un año 365 personas. Te agarra la policía, te mete preso, te agarra un juez, está delante del juez, ¿sí? Y vos, obviamente que en el país donde estás hay pena de muerte por lo que hiciste. O sea, te van a llevar a la silla eléctrica, te van a matar. Entonces el juez está ahí, escucha los alegatos del fiscal, ¿sí? Que está intentando defender lo indefendible, ¿sí? Y de repente el tipo está ahí y ya sabe que lo van a matar y el juez está por soltar la declaración de la sentencia de muerte y de repente salta uno y dice, disculpe, juez, ¿puedo decir algo? Sí, le da la palabra. Ok, miren, quiero proponerle un trato, quiero proponerle un pacto, vamos a hacer un pacto con usted. ¿Y cuál sería? Bueno, miren, yo tengo un hijo que nunca cometió ningún delito, ninguno. No robó, no mató a nadie, o sea, está libre de todas causas, o sea, está totalmente limpio, ¿sí? Una persona excelente que estudia, que es maravilloso, un ejemplo de persona. Y sí, bueno, está bien, qué buen hijo que tiene. Bueno, pero ¿qué quiere hacer con su hijo? Bueno, quiero que mi hijo muera en lugar de esta persona. Quiero que a este hombre que mató durante todo un año, todos los días a una persona, usted lo deje libre y que le borre todo el historial como si nunca mató a nadie y que lo deje totalmente libre y en su lugar vaya mi hijo a morir a la silla eléctrica. Y el juez le dice, pero usted está seguro de lo que quiere hacer, mire que ¿su hijo está de acuerdo? Sí, sí, mi hijo está de acuerdo. No hay ningún problema. Mi hijo está de acuerdo en morir ahí. Y lo consulta al hijo. ¿Usted está dispuesto? Sí, sí. ¿Pero usted lo conoce a este hombre que está por morir? No, no tengo ni idea quién es. Pero ¿usted está dispuesto a ir a la cruz a morir? ¿Está dispuesto a ir a la silla eléctrica para morir por este que usted no lo conoce y que este mató a un montón de gente? Sí, yo quiero tomar lugar de él. ¿Mi padre está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Quiero tomar lugar de él. Bueno, ok, hagamos el cambio. Entonces, el que había matado 365 personas queda libre, le borran todo el historial como si nunca hubiese matado a nadie, y el que era totalmente limpio, que no tenía ninguna causa, nada, va, lo sientan en la silla eléctrica y lo terminan matando. Y queda el padre ahí, viendo a su hijo muerto en la silla eléctrica, y por otro lado al otro, que era el que tenía que estar muriendo, libre de pecado, libre de toda causa, ahí mirándolo cara a cara. ¿Sí? Entonces yo digo, eso es lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo que hizo el Padre por nosotros. Te sacó a vos de la silla eléctrica y sentó a su hijo, que no tenía por qué estar ahí. Entonces yo le digo, ¿cuál debería ser tu reacción ahora con ese que te liberó?
Yo digo, ¿qué haría ese asesino después de ser libre, que estaba a segundos de morir? ¿Qué haría ese hombre ahora con el padre de ese chico que murió? Y yo digo, estaría al servicio de ese hombre todo el tiempo. Lo agarraría, lo abrazaría, gracias, es increíble lo que hiciste, mataste a tu hijo por causa de mí, quiero servirte, quiero amarte, quiero estar con vos, quiero vivir para vos, porque estoy vivo, yo estaba a segundos de morir y ahora vos me hiciste libre. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros, esa sería la reacción que tenemos que tener nosotros con Él. Obviamente que ese día después, bueno, yo le hablé en otros términos muy bastante, bastante bravo, le dije, ustedes la cruz de Cristo se la pasan, y bueno, la cantidad de cosas que le dije, usé hasta malas palabras para hablarle, para que me entendieran, pero bueno, creyeron. Pero bueno, pero básicamente eso es, ese ejemplo yo lo uso cuando la gente no cree en Cristo para que puedan entender lo que Dios hizo, lo fuerte que es de lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Obviamente que ese ejemplo no llega ni a los tobillos de lo que Jesús hizo, pero por lo menos lo ejemplifica. Así que bueno, vamos terminando. En la parte del estudio dice que, bueno, justamente esto que yo te decía, si yo ahora entiendo que fui redimido y entiendo que fui justificado, ¿cómo yo debería vivir? Es lo que yo te decía de este hombre. Acaba de ser perdonado, estaba por morir. ¿Ahora qué haría? ¿Cómo tendría que vivir? Y tendría que vivir buscando la santidad, buscando vivir sirviéndole a ese hombre que lo liberó, estando todo el tiempo pendiente de él, ayudándolo con lo que sea. ¿Por qué? Porque acaba de darle vida cuando estaba por morirse. Entonces, acá hay dos citas bíblicas que no las voy a profundizar ahora, solamente te las voy a leer. No las vamos a profundizar porque después, más adelante, en la clase 5 por ahí vamos a hablar, vamos a tocar de esto y vamos a profundizarlo. Pero te lo leo nada más. ¿Cómo debería ser la vida de un cristiano luego de entender por la fe, de entender que fuimos redimidos y justificados? Yo siempre uso todo versículo para que nosotros podamos entender lo que éramos antes y lo que debemos ser ahora. La forma de vida que llevábamos antes de Cristo y la que tenemos que llevar ahora. Y está bueno lo que Pablo le dice tanto a los efesios como a los romanos. En Efesios 2, 2 del 1 al 10, Efesios 2 del 1 al 10 dice lo siguiente. No, si quieres no lo busques, te lo leo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La otra versión dice en delito y pecado. O sea, ¿cómo estábamos? Muertos. No teníamos vida espiritual para Dios. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. O sea, viste que dijimos Colosenses 1:13 que estábamos bajo el poder de la potestad de Satanás. Los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. O sea, Satanás nos decía cómo andar. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. O sea, ese espíritu que es el pecado, que vivíamos en desobediencia. Así estábamos. Muertos en delito de pecado, esclavos del pecado por bien de desobediencia, bajo el gobierno de las tinieblas, y nos movíamos de acuerdo a lo que las tinieblas nos indicaban. Ahora dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, o sea, éramos como ellos. ¿Y cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, o sea, no la voluntad de Dios, y nuestros propósitos, no el propósito de Dios. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, o sea, Dios iba a juzgarnos, iba a soltar toda su ira y nos iba a meter en el infierno. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo y dice, y aún cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, estábamos muertos en pecado, nos dio vida con Cristo y fuimos salvados. O sea, fíjate lo que dice el antes y el después, cómo vivíamos, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora. Después vamos a ir leyendo Efesios 2 más adelante para ver cómo debemos vivir ahora, ¿sí? Cómo debemos dejar todo eso. Ahora, Romanos 6, ya con esto terminamos, Romanos 6, del 16 al 23, leemos esto, Romanos 6, del 16 al 23, dice así Pablo, Romanos 6, del 16 al 23. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? O sea, ¿ustedes no saben que si se entregaban a Satanás son esclavos de Satanás? ¿No saben si se entregan al pecado son esclavos del pecado, lo que está diciendo Pablo? Claro que lo son, lo afirma. Ya sea del pecado que lleva para la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O sea, yo decido de ahora en más, yo tengo que decidir de quién voy a ser esclavo. O sigo siendo esclavo del pecado que me lleva a la muerte, o ahora soy esclavo de Cristo que me lleva a la justicia, me lleva a vivir en la justicia del reino, que son las enseñanzas de Jesús. Yo decido. O sea, el pecado me lleva a la muerte y la obediencia a Cristo me lleva a vivir en la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que le hemos transmitido. O sea, le enseñaron de la redención,
le enseñaron de la justificación, le enseñaron de la obra de Jesús en la cruz. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, esto es redención, ahora ustedes son esclavos de la justicia, esto es justificación. Hablo en términos humanos, como las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Fíjate que siempre es un cambio de vida totalmente, un cambio de vida rotundo. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Claro, yo me gobernaba el pecado, no me gobernaba Cristo. Dice, ¿pero qué frutos cosechaban entonces? Pregunta Pablo. ¿Cuáles eran los frutos de esa vida? Una vida gobernada por el pecado. ¿Qué frutos ustedes tenían con eso? Nada. Dice, cosas de las que ahora ustedes se avergüenzan y lo conducen a la muerte. Cuando yo empiezo a mirar al Jorge antes de Cristo y recuerdo las tremendas barbaridades que hacía sin Cristo, me avergüenzo. Yo digo, yo hacía eso. Yo andaba en esas cosas. Esa era la vida que yo llevaba. Esa era la vida descontrolada que llevaba con el alcohol, con la sexualidad, con todo lo que sea. Esa vida descontrolada llevaba yo. Ese carácter podrido tenía yo. Esa mala persona era. O sea, empezás a darte cuenta y decir, yo me avergüenzo de esa persona. Cuando hoy miro para atrás y veo a esa persona, digo, yo no quiero jamás llegar, volver ahí. No quisiera nunca llegar a esa persona de la cual yo hoy me avergüenzo que fui eso. ¿No? Entonces dice, por eso, cuando eran esclavos del pecado, dice, estaban libres del dominio de la justicia. Pero claro, hacía lo que quería. Libre de la justicia, que si yo tenía libre albedrío, puedo elegir en vivir el pecado o vivir en la justicia, pero elegía el pecado. Pero ¿qué frutos tenía de eso? ¿Qué cosechaba? Era todo un desastre la vida que tenía. Entonces, pero ahora que han sido liberados del pecado, o sea, fueron redimidos, y se han puesto al servicio de Dios, ¿cosechan qué? Cosechamos la santidad que nos conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Pablo de vuelta te pone las causas y consecuencias. ¿Sí? Si la causa de tu vida es el pecado, bueno, es evitable que tengas la muerte. Muerte y muerte eterna, está hablando. Ahora, si vos te enfocás en qué, en vivir en la justicia que te lleva a la santidad, es inevitable entonces que tengas eternidad con Cristo. Eso es lo que te pone Pablo. Pablo te dice blanco o negro, no hay grises, no hay términos medios. Así que bueno, Ariel, acá terminamos. Eh, Ahí en el material tenés unas preguntas para responder. Yo ahora te las voy a copiar y te las mando por WhatsApp. Vos agarrás y si querés responderlas todas, después me las mandás, no sé si como quieras, pero la idea es que vos puedas hacer esta tarea para que puedas investigar, puedas leer, puedas responder. También estaría bueno que la pueda hacer tu esposa, que la pueda hacer también Hugo, si se animan que lo hagan, ¿sí? No importa si se equivocan, lo importante es que lo hagan, ¿sí? Porque cuando vos participás, hacés como que, bueno, si te equivocás, aprendés. Entonces está bueno que lo puedan hacer, ¿sí? Y después, bueno, me lo mandan por WhatsApp, como sea. ¿Te parece? Muy bueno. No, no te escucho. Sí, sí, me parece es muy bueno. Sería lindo poder responder las preguntas Buenísimo. de la redención y justificación. Son dos, ¿no? Porque tengo que leer ahora el material, me voy a poner a leerlo. Claro, la primera clase es lo mismo, es redención y justificación porque va conectado, es la obra de Jesús en la cruz. Por eso van juntos. Después, la próxima clase que vamos a ver el nuevo nacimiento. O sea, después que yo paso y entiendo redención y justificación y soy salvo, pasa algo que es glorioso, el mayor de los milagros, ustedes, que es nacer de nuevo. Entonces, hoy en la segunda clase explicamos qué es nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué pasa con mi vida cuando yo nazco de nuevo? ¿Qué pasa con mi vida espiritual al nacer de nuevo? Porque todo cambia, no hay que cambiar de religión. O sea, pasé de muerte a vida. O sea, Jesús dijo que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea, hay un cambio de muerte, hay un cambio de condición espiritual ante Dios. Entonces, bueno, lo próximo que vamos a explicar va a ser eso, justamente eso, lo que es el nuevo nacimiento. Pero no puedo explicar nuevo nacimiento si no entiendo esto primero. ¿Tá? ¿Tenés alguna pregunta en Bueno, cuanto a lo que vimos? no, no, ¿Entendió todo? hasta ahora, ahora sí. Sí, no, Bueno, lo que voy a empezar a ver ahora, voy a ver convicciones cristianas, voy a ver. Bueno, estamos viendo con Hugo, pero bueno, voy a tener que empezar a verlo solo porque eso quizás va a fundamentar más las otras cosas.
O voy a Está esperar a bueno. terminar estas 8 clases, así empiezo con Convicción Cristiana de vuelta, la tercera, cuarta clase. Igual puedo hacer eso, igual. Para tener Buenísimo. Y bien de también clase, que Paola también lo vaya viendo también ella. claro. Que Paola lo vaya Bueno, viendo, así van creciendo juntos. exactamente. Claro, eso también. Buenísimo. Sí, porque así van entendiendo juntos, ¿viste? Porque está bueno. Total, siempre te apartás una hora y meditas sobre eso y después seguir la vida. Oramos, sí, oramos por esto y terminamos. Papá, quiero darte gracias por este momento, gracias por la vida de Ariel, que se toma este tiempo, se aparta este tiempo de su vida para poder aprender, para poder entender, para ser más exacto en la fe que ha creído y que ha abrazado. Gracias, Dios mío, porque habla muy bien de él, porque vos mismo tú dijiste, Señor, que el que busca encuentra, que el que llama halla. Entonces realmente creo que él está buscando, está queriendo saber más, que está queriendo aprender más y eso es maravilloso porque le va a llevar a través de tu espíritu a un entendimiento mayor para vivir como tú quieres que él viva. Padre, gracias, gracias por este tiempo, oramos por todo lo que hemos aprendido y te damos gracias, Padre, por una vez más, te damos gracias porque la obra que ha hecho tu Hijo en la cruz ha sido tan, tan grandiosa, tan grandiosa. Ha sido una obra eterna, una obra de amor que realmente nos hace libre de todo aquello de aquel pecado que nos esclavizaba en primer lugar, que nos ponía bajo el gobierno de las tinieblas, pero sobre todas las cosas, Padre, que te ofendía a ti. Y eso es lo peor que podemos hacer, ofenderte. No entender que sos nuestro creador, que nos has creado para honrarte y para glorificarte, para vivir en esta tierra dándote gloria y entendiendo que dándote gloria es reconociendo quién eres y darte toda nuestra vida y poder servirte y poder amarte con todo nuestro ser y vivir dando los frutos que tu Hijo dio y no ofenderte en ningún momento. Por eso, Padre, gracias porque nuestra condición ante Cristo no lo podíamos hacer, pero por causa de ese sacrificio en la cruz que tu Hijo ha hecho, hoy podemos ser redimidos del pecado, justificados delante de ti, podemos entrar en comunión eterna contigo. Por eso queremos darte gracias, Padre, por el plan eterno que has tenido de salvación y también darte gracias, Señor Jesús, por haber dejado el trono, por haber dejado el cielo, por haberte despojado de tu divinidad para venir a la tierra y humillarte haciéndote hombre, un Dios que se hace hombre, y haber caminado en esta tierra como un servidor de todos los demás, y haber obedecido a tu Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, porque gracias a esto nosotros podemos hoy tener esta libertad y poder vivir en comunión con el Padre. Queremos honrarte, Señor, darte gloria por lo que has hecho en la cruz y pedirte que esa promesa que nos diste de tu Espíritu en nosotros pueda ser cada vez más fuerte y que tu Espíritu nos lleve a una transformación para ir cada vez dejando cada vez y apartándonos cada vez más del pecado para vivir en santidad, alcanzar esos niveles de santidad tan, tan gloriosos que tú esperas de nosotros para en todo momento honrarte, que en ningún momento nosotros nos levantemos contra tu autoridad, porque no queremos ser despojados de tu presencia y queremos vivir en comunión contigo. Queremos vivir para ti y sabemos que para eso la única forma es renunciar al yo. Queremos renunciar a nosotros mismos un día más y cada día para poder vivir en obediencia a ti y de alguna manera poder darte las gracias a través de estas acciones por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, bendigo a Ariel, bendigo a su esposa Paola, bendigo a Hugo, Señor, bendigo a cada persona de allí de Sarmiento que puedan ver este video después, para que todos, Dios mío, puedan acceder por la luz que tu Espíritu trae a la revelación de esta obra gloriosa que Jesús hizo en la cruz. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ariel, un gustazo verte. No, Jorge, que sigas bien y bueno, mañana Saludo por a toda la Facebook, familia. ¿Cómo? mañana voy a estar atento al video que va a subir a YouTube. Voy a ver si seguramente mañana vamos a ver si tengo algunas cositas dando vuelta en la cabeza, vamos a ver si predico mañana, muy probable que sí. Así que después les aviso al grupo, pero si comparto una palabra va a ser tipo las 11 de la mañana, por ahí. Mañana no nos reunimos acá todavía, nos vamos a reunir el otro fin de semana porque ha llovido mucho, hay un barrial bárbaro. Nos vamos a reunir la otra semana con la iglesia. Que ahí también voy a compartir algo, obviamente, pero vamos a ver. Seguro mañana algo comparto.
Así que bueno, Ariel, un gustazo, que sigas bien. Abrazo grande y saludo a toda la familia por ahí y a la gente. Espera que voy a cortar la grabación acá. Ahí va.